7. El trabajo como flujo. Al igual que los demás animales, debemos dedicar una gran parte de nuestra existencia a buscar los recursos necesarios para vivir. Las calorías que el cuerpo necesita para abastecerse no aparecen mágicamente sobre la mesa y las casas y los automóviles no se arman a sí mismos espontáneamente. Sin embargo, no hay fórmulas estrictas de cuánto tiempo tienen que trabajar las personas. Parece, por ejemplo, que los cazadores-recolectores antiguos, al igual que sus descendientes actuales que viven en los desiertos inhóspitos de África y Australia, dedican únicamente de 3 a 5 horas cada día a lo que nosotros llamaríamos trabajar, buscar alimento, refugio, ropa y herramientas. Ocupan el resto del día conversando, descansando o bailando. En el extremo opuesto están los trabajadores industriales del siglo XIX, que frecuentemente se veían forzados a ocupar 12 horas al día, 6 días a la semana, trabajando en fábricas sucias o minas peligrosas. No solamente varía la cantidad de trabajo, también su calidad. Hay un viejo proverbio italiano que dice: Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alle bestie. Es decir, el trabajo ennoblece al hombre y lo convierte en un animal. Este refrán irónico puede ser un comentario sobre la naturaleza de todos los trabajos, pero también puede interpretarse el significado de que el trabajo que requiere grandes habilidades y que se realiza libremente refina la complejidad de la persona. Y por otro lado, que hay pocas cosas tan entrópicas como el trabajo no cualificado hecho por obligación. El cirujano cerebral que opera en un hospital espléndido y el esclavo obrero que se tambalea bajo una carga pesada mientras atraviesa un río de lodo son ambos trabajadores. Pero el cirujano tiene una oportunidad para aprender cosas nuevas todos los días y todos los días sabe que él manda y que puede desempeñar tareas difíciles. El obrero se ve forzado a repetir los mismos movimientos agotadores y lo que él aprende es mayormente sobre su propia impotencia. Puesto que el trabajo es tan universal y tan variado, es tremenda la diferencia en la satisfacción general de uno según si lo que hace para vivir es agradable o no. Thomas Carlyle no estaba muy equivocado cuando escribió: bendito es quien ha encontrado su trabajo. No le dejemos pedir ninguna otra bendición. Sigmund Freud amplió algo este sencillo consejo. Cuando se le pidió su receta para la felicidad, dio una respuesta muy corta pero sensata: el trabajo y el amor. Pero si uno encuentra flujo en el trabajo y en las relaciones con otras personas, estará en el buen camino para mejorar la calidad de vida de manera global. En este capítulo explicaremos cómo el trabajo puede ofrecer flujo y que al realizarlo participaremos también del otro tema importante que nos señala Freud: disfrutar de la compañía de los demás. Trabajadores autotélicos. Yo soy una trabajadora autotélica donde estoy porque definitivamente lo hago por amor. Como castigo a su ambición, Adán fue condenado por el Señor a trabajar la tierra con el sudor de su frente. El pasaje del Génesis 3:17, que explica este suceso, refleja la manera en que la mayoría de las culturas, y especialmente las que han alcanzado la complejidad de la civilización, han concebido el trabajo como una maldición que debe ser evitada a toda costa. Y ciertamente, a causa de la manera ineficaz con que actúa el universo, se requiere de mucha energía para conseguir nuestras necesidades y aspiraciones básicas. Si no nos preocupásemos de cuánto comemos, de si vivimos en sólidos y bien decorados hogares o de si podemos comprarnos las últimas novedades de la tecnología, la necesidad de trabajar sería un ligero peso sobre nuestros hombros, como lo es para los nómadas del desierto del Kalahari. Pero cuanta más energía psíquica invertimos en metas materiales y cuanto más improbables lleguen a ser las metas más difíciles, es convertirlas en realidad. Entonces necesitamos trabajar cada vez más mental y físicamente, así como también necesitamos cada vez más recursos naturales para satisfacer nuestras expectativas que no paran de aumentar. Durante gran parte de la historia, la mayoría de la gente vivía en la periferia de las sociedades civilizadas. La mayoría de la gente que vivía en las periferias de las sociedades civilizadas tuvo que abandonar cualquier esperanza de disfrutar de la vida para convertir en realidad los sueños de los pocos que habían encontrado la forma de explotarles. Los logros que marcaron la diferencia entre las naciones civilizadas y sus coetáneas más primitivas, tales como las pirámides, la muralla china, el Taj Mahal, los templos, los palacios y los diques de la antigüedad, se construyeron habitualmente
con la energía de los esclavos obligados a realizar las ambiciones de sus amos. No debe sorprendernos, pues, que el trabajo adquiriese una reputación más bien pobre. Con todo el debido respeto a la Biblia, sin embargo, no parece ser cierto que el trabajo deba ser necesariamente desagradable. Puede que sea duro, puede que siempre sea duro, o por lo menos más duro que no hacer nada en absoluto, pero hay muchas evidencias de que el trabajo puede ser agradable y que desde luego a menudo es la parte más agradable de la vida. Ocasionalmente las culturas evolucionan de tal manera que las personas cotidianas y productivas que realizan están muy cerca de ser actividades de flujo. Ocasionalmente las culturas evolucionan de tal manera que las tareas cotidianas y productivas que realizan están muy cerca de ser actividades de flujo. Hay grupos donde tanto la vida de la familia como el trabajo son desafiantes, pero están armoniosamente integrados. En los valles de la montaña, en los valles de alta montaña de Europa, en las aldeas alpinas, donde no llegó la revolución industrial, existen todavía comunidades de este tipo. Es curioso ver cómo se vive el trabajo en una granja tradicional cuyo estilo de vida era frecuente en todas partes hasta hace pocas generaciones. Hace poco un equipo de psicólogos italianos dirigido por el profesor Fausto Massimini y la doctora Antonella Delle Fave entrevistó a algunos de sus habitantes y generosamente nos han permitido leer sus exhaustivas transcripciones. El aspecto más llamativo de tales lugares es que quienes viven allí apenas pueden distinguir el trabajo del tiempo libre. Podría decirse que trabajan 16 horas cada día, pero también podría argumentarse que nunca trabajan. Uno de los habitantes, Serafina Binón, una mujer de 76 años que vive en un caserío minúsculo en Pontrentas, en el Valle de Aosta, en la región de los Alpes italianos, todavía se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar sus vacas. Después cocina un desayuno enorme, limpia la casa y según el clima y de la época del año, lleva el rebaño a las praderas justo bajo los glaciares, cuida del huerto y carda la lana. En el verano pasa semanas en los pastos altos segando heno y después transporta las enormes balas sobre su cabeza durante varios kilómetros hasta el pajar. Podría llegar el pajar en la mitad del tiempo si tomase el camino directo, pero prefiere los senderos tortuosos y casi invisibles para evitar la erosión de las laderas. Por la noche lee, cuenta historias a sus bisnietos y toca el acordeón en alguna reunión de amigos y parientes que organiza en su casa unas cuantas veces a la semana. Serafina conoce cada árbol, cada piedra, cada detalle de las montañas como si fuesen viejos amigos. Las leyendas de la familia que se remontan atrás muchos siglos se vinculan al paisaje. Sobre este viejo puente de piedra, cuando finalizó la epidemia de la peste de 1473, una noche la última mujer superviviente de la aldea de Serafina, con una tea en la mano, encontró al último hombre superviviente de la aldea que se encontraba más abajo del valle. Se ayudaron mutuamente, se casaron y se convirtieron en los ascendientes de su familia. En este campo de frambuesas, su abuela se perdió cuando era una niña. Sobre esta roca, el diablo con el tridente en la mano amenazó al tío Andrew antes de la terrible tormenta de nieve del año 1924. Cuando le preguntaron a Serafina qué era lo que más le gustaba hacer en la vida, no tuvo ningún problema en contestar. Ordeñar las vacas, llevarlas a pastar, cuidar del huerto, cardar la lana. En efecto, ella disfruta con las cosas que realiza cotidianamente para vivir. En sus propias palabras, me da una gran satisfacción estar fuera, hablar con la gente, estar con mis animales. Les hablo a todos, a las plantas, a los pájaros, a las flores y a los animales. Todo en la naturaleza me hace compañía. Se ve como la naturaleza cambia todos los días. Uno se siente limpio y feliz. Es una lástima sentirse cansado y tener que volver a casa. Incluso cuando se tiene que trabajar duramente es muy hermoso. Cuando se le preguntó qué haría si tuviese todo el tiempo y todo el dinero del mundo, Serafina se rió y repitió la misma lista de actividades. Ordeñaría las vacas, las llevaría a pastorear, cuidaría del huerto, cardaría la lana. No es que Serafina ignore las alternativas que ofrece la vida urbana. De vez en cuando mira la televisión y lee revistas. Y muchos de sus parientes más jóvenes viven en grandes ciudades y tienen un estilo de vida cómodo, con automóviles, aparatos eléctricos y vacaciones en lugares exóticos. Pero su estilo de vida más elegante y moderno no atrae a Serafina.
Ella está totalmente contenta y satisfecha con el papel que juega en el universo. Se entrevistó a los 10 residentes más viejos de Pontrentas, de 66 a 82 años de edad. Todos ellos dieron respuestas parecidas a las de Serafina. Ninguno de ellos estableció una distinción brusca entre el trabajo y el tiempo libre. Todos mencionaron el trabajo como una fuente importante de experiencias óptimas y ninguno querría trabajar menos si tuviese la oportunidad. La mayoría de sus hijos, a quienes también se entrevistó, expresaron la misma actitud hacia la vida. Sin embargo, entre los nietos, de edades entre 20 y 33 años, predominaron las actitudes más típicas hacia el trabajo. Si tuvieran una oportunidad, trabajarían menos y dedicarían más tiempo al ocio, leer, hacer deporte, viajar, ver los últimos espectáculos. Parcialmente estas diferencias entre generaciones son causadas por la edad. La gente joven suele estar menos satisfecha, está más ávida de cambio y es más intolerante frente a las limitaciones de la rutina. Pero en este caso, las divergencias también reflejan la erosión de un modo de vida tradicional en el que el trabajo tenía un significado y estaba relacionado con la identidad de la gente y con sus metas. Algunas personas de Pontrentas podrían, en su vejez, sentir sobre su trabajo lo mismo que Serafina. Probablemente la mayoría no. En vez de eso, seguirán ampliando la brecha entre los trabajos que son necesarios pero desagradables y las actividades de ocio que son agradables pero que tienen poca complejidad. La vida en esta aldea alpina nunca ha sido fácil. Para sobrevivir cada día, cada persona tuvo que dominar una gama muy amplia de desafíos que abarcan desde el simple trabajo duro a la artesanía y a la conservación de un idioma distintivo, a la elaboración de canciones, de obras de arte y de complejas tradiciones. Aunque de algún modo la cultura ha evolucionado de tal manera que la gente encuentra agradables estas tareas. En vez de sentirse oprimidos por el sentimiento de que es necesario trabajar duro, ellos comparten la opinión de Juliana, una señora de 74 años. Yo soy libre, libre en mi trabajo, porque hago todo lo que quiero. Si no hago algo hoy, lo haré mañana. Yo no tengo jefe, yo no soy el jefe, yo soy el jefe de mi vida. Yo mantengo mi libertad y he peleado por mi libertad. Seguramente no todas las culturas preindustriales eran así de idílicas. En muchas sociedades cazadoras o agricultoras, la vida era dura, sucia y corta. De hecho, algunas de las comunidades alpinas no lejos de Pontrentas fueron descritas por los viajeros extranjeros del siglo pasado como asediadas por el hambre, la enfermedad y la ignorancia. Perfeccionar un estilo de vida capaz de equilibrar de forma armoniosa las metas humanas con los recursos del ambiente es una hazaña tan poco común como construir una de las grandes catedrales que llenan de tanto asombro a sus visitantes. No podemos generalizar a todas las culturas preindustriales a partir de un ejemplo, pero de igual modo, incluso una excepción ya es suficiente para rebatir la noción de que el trabajo debe ser siempre menos agradable que el ocio libremente elegido. Pero, ¿qué ocurre en el caso de un obrero urbano, cuyo trabajo está tan claramente ligado a su subsistencia? La actitud de Serafina no es exclusiva de los pueblos ganaderos tradicionales. Podemos encontrarla ocasionalmente alrededor nuestro en medio de las agitaciones de la vida industrial. Un buen ejemplo es el caso de Joe Kramer, un hombre a quien entrevistamos en uno de nuestros primeros estudios de la experiencia de flujo. Joe tenía 60 y pocos años, era soldador de una fábrica al sur de Chicago donde montaban vagones de ferrocarril. Unas 200 personas trabajaban con Joe en tres estructuras enormes, oscuras, parecidas a hangares, donde las planchas de acero que pesan varias toneladas se manejan suspendidas en unas vías del techo, y se sueldan entre chorros y chispas a las plataformas del vagón. En el verano es un horno, y en el invierno los vientos helados de la pradera aúllan en su interior. El sonido del choque del metal es siempre tan intenso que hay que gritar en la oreja de una persona para hacerse entender. Joe vino a Estados Unidos cuando tenía 5 años de edad. Dejó la escuela después del cuarto grado. Había trabajado en este taller durante 30 años, pero nunca quiso llegar a ser capataz. Rechazó varios ascensos argumentando que le gustaba ser un simple soldador y que se sentía más cómodo si no era el jefe de nadie. Aunque está en el escalafón más bajo de la jerarquía en la planta de montaje, todos conocen a Joe y todos están de acuerdo en decir que él es la persona más importante de toda la fábrica.
El director afirma que si hubieran 5 personas más como Joe, su planta sería la más eficiente en el negocio. Sus compañeros trabajadores decían que sin Joe tendrían que cerrar el taller al momento. La razón de su fama era simple. Joe aparentemente dominaba cada fase de todas las operaciones realizadas en la planta y era capaz de ponerse en el puesto de cualquiera si era necesario hacerlo. Además, podía arreglar cualquier avería de la maquinaria, desde las enormes grúas mecánicas a los minúsculos monitores electrónicos. Por lo, pero lo que más sorprendía a la gente era que Joe no solo podía desempeñar esas tareas, sino que realmente disfrutaba cuando le llamaban para hacerlas. Cuando se le preguntó cómo había aprendido a reparar instrumentos y motores complejos sin tener ningún tipo de preparación para ello, Joe dio una respuesta muy especial. Desde su niñez se había sentido fascinado por las máquinas de todo tipo, especialmente por cualquier cosa que no funcionase adecuadamente. Como cuando se averió la tostadora de mi madre. Me pregunté, si yo fuese tostadora y no funcionase, ¿qué provocaría el fallo? Encontré la avería y la arreglé. Desde entonces siempre ha usado este método de identificación empática para aprender acerca de los sistemas mecánicos y reparar cada vez máquinas más complejas. Y la fascinación del descubrimiento no le han abandonado nunca. Ahora que ya está cerca de la jubilación, Joe todavía disfruta trabajando todos los días. Joe nunca ha sido un adicto al trabajo, alguien completamente dependiente de los desafíos de la fábrica para sentirse bien. Lo que hizo en su hogar fue quizás aún más notable que la transformación de un trabajo rutinario y sin sentido en una actividad compleja, productora de flujo. Joe y su esposa viven en un modesto bugalú en las cercanías de la ciudad. Con el paso de los años, compraron los 2 terrenos libres a ambos lados de la casa. En estos terrenos, Joe construyó un jardín intrincado de rosas con terraplenes, caminos y varios cientos de flores y arbustos. Mientras instalaba los mecanismos subterráneos de riego, tuvo una idea y se hacía arco iris con ellos. Buscó cabezas de regadera que produjeran una neblina lo suficientemente fina para este fin, pero ninguna le satisfizo. Así que la diseñó y la construyó él mismo en el torno del sótano. Entonces, después del trabajo, podría sentarse en el porche y al tocar un interruptor activaría una docena de regaderas que llenarían el jardín con muchos arcoíris pequeños. Pero había un problema en el pequeño jardín del Edén de Joe, puesto que trabajaba la mayoría de los días. Cuando llegaba a casa, el sol estaba normalmente bajo el horizonte y no podía producir los arcoíris de colores. Así que Joe volvió a la mesa de dibujo y diseñó una solución admirable. Encontró unas luces de proyector que contenían suficiente espectro solar como para formar arcoíris y los instaló alrededor de las regaderas. Entonces estaba realmente a punto. Incluso en medio de la noche, simplemente tocando 2 interruptores, podía rodear su casa con abanicos de agua, luz y color. Joe es un ejemplo poco común de lo que significa tener una personalidad autotélica o la capacidad de crear experiencias de flujo incluso en el ambiente más estéril, un lugar de trabajo casi inhumano, un barrio urbano invadido por la maleza. En toda la planta de montaje de ferrocarriles, Joe parecía ser el único que tuvo visión para percibir las oportunidades que le desafiaban para actuar. El resto de los soldadores que entrevistamos consideraba que sus trabajos eran una carga de la que debían escapar tan pronto como les fuese posible. Y cada tarde, tan pronto como el trabajo finalizaba, salían corriendo hacia las cantinas estratégicamente situadas en las calles que circundaban la fábrica, para olvidar el aburrimiento del día gracias a la cerveza y la camaradería. A continuación se iban a casa para beber más cerveza frente al televisor, tener un breve encuentro con la esposa y así terminar un día que en todos los aspectos se parecía al anterior. Alguien podría argumentar aquí que valorar más el estilo de vida de Joe que el de sus compañeros de trabajo es elitismo censurable. Después de todo, los chicos de la cantina pasan un buen rato. ¿Y quién dice que cavar en el patio detrás de la casa para hacer arcoíris sea una manera mejor de pasar el tiempo? Según los principios del relativismo cultural, la crítica sería justificable, por supuesto, pero cuando uno comprende que el disfrute depende de incrementar la complejidad, ya no es posible tomar en serio el relativismo radical. La calidad de la experiencia de la gente que transforma y juega con las oportunidades que le rodean
como hace Joe, está claramente más desarrollada y también es más agradable que la calidad de vida de la gente que renuncia a ser ella misma para vivir dentro de las limitaciones de una realidad estéril que siente que no puede alterar. En el pasado, considerar que el trabajo emprendido como una actividad de flujo es la mejor manera para desarrollar las potencialidades humanas ha sido frecuentemente propuesto por diversos sistemas religiosos y filosóficos. Para la gente imbuida en la visión del mundo cristiano de la Edad Media, tenía sentido decir que mondar patatas era tan importante como construir una catedral, si ambas cosas se hacían para mayor gloria de Dios. Para Karl Marx, los hombres y las mujeres construyeron su ser mediante las actividades productivas. No hay naturaleza humana, afirmaba, excepto la que nosotros creamos mediante el trabajo. El trabajo no solamente transforma el entorno al construir puentes para atravesar ríos y cultivar tierras yermas, también transforma al trabajador. De ser un animal orientado por los instintos, pasa a ser una persona consciente, hábil y con metas. Uno de los ejemplos más interesantes de cómo el fenómeno del flujo aparecía en los pensadores de otras épocas es el concepto del yu, aparecido hace 2300 años en las escrituras del erudito taoísta Chuang Tzu. Yu es un sinónimo de la manera correcta de seguir el camino, o Tao. Se ha traducido como vagar, como caminar sin tocar el terreno, o como nadar, volar y fluir. Chuang Tzu creyó que el Yu era la manera apropiada para vivir, es decir, sin preocuparse por las gratificaciones externas, espontáneamente, con un compromiso total, en suma, como una experiencia autotélica. Como ejemplo de cómo vivir en yu o en flujo, Chuang Tzu presenta en los capítulos interiores de la obra que ha contribuido a conservar su nombre hasta nuestros días, una parábola acerca de un humilde trabajador. Este personaje es Ting, un cocinero cuya tarea era cortar la carne para la corte del señor Hui Wei. Los niños que van a la escuela en Hong Kong y Taiwán todavía tienen que memorizar la descripción de Chuang Tzu. Ting cortaba un buey para el señor Wen Hui. A cada toque de su mano, a cada elevación de su hombro, a cada movimiento de sus pies, a cada empujón de su rodilla, manejaba el cuchillo con entusiasmo. Todo tenía un ritmo perfecto y él parecía estar bailando al ritmo de la música de Ching Tzu. El señor Wen Hui estaba fascinado por cuánto flujo o yu había encontrado su cocinero en el trabajo, de modo que felicitó a Ting por su gran habilidad. Pero Ting negó que fuese un asunto de habilidad. Lo que me preocupa es de la manera, que está más allá de la habilidad. Entonces describió cómo había logrado su soberbio rendimiento, una especie de comprensión intuitiva y mística de la anatomía del buey que le permitía cortarlo en pedazos con lo que parecía ser una facilidad automática. La percepción y la comprensión llegan hasta cierto punto y de ahí en adelante el espíritu va a donde quiere. La explicación de Ting puede explicar que el yu y el flujo son el resultado de diferentes tipos de procesos. De hecho, algunos críticos tienen clasificadas las diferencias. Mientras el flujo es el resultado de un intento consciente de dominar los desafíos, el yu ocurre cuando el individuo abandona conscientemente la maestría. En este sentido, ven el flujo como un ejemplo de la búsqueda occidental de las experiencias óptimas, que según ellos se realiza basándose en las condiciones objetivas cambiantes. Por ejemplo, enfrentándose a los desafíos mediante las habilidades, mientras que el yu es un ejemplo del enfoque oriental, que no se ocupa de las condiciones objetivas, sino que está enteramente a favor del goce espiritual y de la trascendencia de la realidad. Pero, ¿cómo logra una persona esta experiencia trascendental y estas ganas espirituales de jugar?
En la misma parábola, Chuang Tzu ofrece una reflexión valiosa para contestar esta pregunta, una reflexión que ha dado origen a interpretaciones diametralmente opuestas. En la traducción de Watson se lee lo siguiente. Sin embargo, cuando llego a un lugar complicado, valoro las dificultades. Me digo que debo vigilar y tener cuidado. Debo mantener mis ojos sobre lo que hago. Trabajo muy lentamente y muevo mi cuchillo con la mayor sutileza, hasta que todo se abre como un terrón de tierra desmoronándose en el suelo. Yo permanezco allí sosteniendo el cuchillo y mirando a todos a mi alrededor, completamente satisfecho y dispuesto a irme. Entonces limpio el cuchillo y lo guardo. Algunos eruditos antiguos tomaron este pasaje para referirse a los métodos de trabajo de un carnicero mediocre que no sabe lo que es el yu. Otros eruditos más modernos, como Watson y Graham, creen que se refiere a los métodos de trabajos propios de Ting. Basándome en mi conocimiento de la experiencia de flujo, creo que la lectura posterior es la correcta. Demuestra incluso de que todos los niveles obvios de habilidad y de las artes, chi, se han dominado, que el yu todavía depende del descubrimiento de nuevos desafíos, el lugar complicado o de las dificultades de la cita anterior y del desarrollo de nuevas habilidades. Vigilar y tener cuidado. Debo mantener los ojos sobre lo que hago, muevo mi cuchillo con la mayor sutileza. En otras palabras, las alturas místicas del yu no se lograban por un salto cuántico sobrehumano, sino simplemente mediante el enfoque gradual de la atención sobre las oportunidades para la acción en el propio entorno, lo que como resultado da una perfección de las habilidades que con el tiempo llega a ser tan automática que parece espontánea y de otro mundo. La actuación de una gran violinista o de un gran matemático parece ser igualmente sobrenatural. Eso nos dicen a los pentes que pintamos. Aunque puede explicarse por el continuo progreso de los desafíos y de las habilidades. Si mi interpretación es cierta y en la experiencia de flujo o yu, Oriente y Occidente se encuentran, en ambas culturas el éxtasis proviene de la misma fuente. Mira, él ya usa la palabra éxtasis aquí. El éxtasis proviene de las mismas fuentes. El cocinero del señor Wen Hui es un ejemplo excelente de cómo uno puede encontrar flujo en los lugares más inverosímiles, en los trabajos más humildes de la vida diaria. Y es también notable que hace 23 siglos la dinámica de esta experiencia ya fuera también conocida. La anciana que cultiva en los Alpes, el soldador del sur de Chicago y el cocinero mítico de la antigua China tienen esto en común. Su trabajo es duro y feo, y la mayoría de la gente lo encontraría aburrido, repetitivo y sin sentido. Sin embargo, estos individuos transformaron los trabajos que tuvieron que hacer en actividades complejas. Lo hicieron al descubrir posibilidades para la acción donde otros no las descubrieron, al mejorar sus habilidades, al enfocar su atención en la actividad que tenían a mano y permitirse perderse en la interacción para que sus personalidades pudieran después surgir con más fuerza. Así transformado, el trabajo llega a ser agradable y como es el resultado de una inversión personal de energía psíquica, se siente como si hubiese sido elegido libremente. Los trabajos autotélicos. Serafina, Joe y Ting son ejemplos de personas que han desarrollado una personalidad autotélica. A pesar de las graves limitaciones de su entorno, fueron capaces de cambiar las limitaciones. Negra, no me beses. No, no me beses. Ven, súbete aquí, anda. Yo te hago cariño. A pesar de las graves limitaciones de su entorno, fueron capaces de cambiar las limitaciones en oportunidades para expresar su libertad y su creatividad. Su método representa una manera de disfrutar del trabajo a la vez lo que lo hace más interesante. Otro método consiste en cambiar el propio trabajo hasta que sus condiciones sean más propicias para el flujo, incluso para la gente que carece de personalidades autotélicas. Cuanto más se parezca el trabajo a un juego, con variedad, desafíos apropiados y flexibles, metas claras y retroalimentación inmediata, más agradable será.
sea cual sea el nivel de cuantificación del trabajador. La casa, por ejemplo, es un buen ejemplo del trabajo que por su naturaleza tuvo todas las características del flujo. Durante centenares de miles de años, el juego de la casa era la actividad productiva principal a la que se dedicaban los humanos. La caza ha resultado ser tan agradable que mucha gente todavía la practica como una afición, después de que toda la necesidad práctica de hacerlo haya desaparecido. Lo mismo es cierto para la pesca. El modo de vida pastoril también tiene algo de libertad y de la estructura de flujo de los antiguos trabajos. Actualmente muchos jóvenes navajos de Arizona dicen que seguir sus ovejas a lomo de caballo sobre las llanuras es lo más agradable que hacen. Comparado con la caza o la pesca, es más difícil disfrutar de la agricultura. Es una actividad más repetitiva y sedentaria, y los resultados tardan mucho más tiempo en aparecer. Las semillas plantadas en la primavera necesitan de muchos meses para dar fruto. Para disfrutar de la agricultura, hay que jugar dentro de un plazo de tiempo más largo que en la caza. Mientras que el cazador puede escoger su método de ataque varias veces al día, el labrador decide qué cosecha debe plantar, dónde y en qué cantidad únicamente unas pocas veces al año. A fin de tener éxito, el labrador debe realizar laboriosos preparativos y aguantar periodos de impotente espera, deseando que el tiempo colabore. No es sorprendente saber que las poblaciones enteras de nómadas o de cazadores, cuando se vieron forzadas a convertirse en labradores, prefiriesen estar muertos antes que someterse a una existencia ostensiblemente aburrida. Aunque con el tiempo muchos granjeros aprendieron a disfrutar de las posibilidades más sutiles de su ocupación. Antes del siglo XVIII, la industria de la artesanía ocupaba la mayoría del tiempo libre que no se ocupaba en las tareas agrícolas y estaba razonablemente bien proyectada desde el punto de vista de proporcionar flujo. Los tejedores ingleses, por ejemplo, trabajaban en su casa y la familia entera colaboraba según lo acordado previamente entre ellos. Se proponía sus propias metas de producción y las modificaban según lo que pensaban que podían realizar. Si el tiempo era bueno, lo dejaban para trabajar en el huerto o en el jardín. Cuando tenían ganas de cantar unas baladas o cuando un trozo de tela se terminaba, todos lo celebraban con un trago. Este sistema todavía funciona en algunas partes del mundo que han sido capaces de mantener un ritmo de producción más humano a pesar de todos los beneficios de la modernización. Por ejemplo, el profesor Massimini y su equipo entrevistaron a los tejedores de la provincia de Biella, en el norte de Italia, cuyo sistema de trabajo se parece al de los legendarios tejedores ingleses de hace 2 siglos. Cada una de estas familias posee de 2 a 10 telares mecánicos que pueden ser supervisados por una sola persona. El padre puede mirar los telares por la mañana temprano, entonces llama a su hijo para que se haga cargo mientras él va a buscar setas al bosque o se queda en el riachuelo para pescar truchas. El hijo hace funcionar las máquinas hasta que se aburre, punto en el que la madre toma el relevo. En las entrevistas, cada miembro de la familia dijo que tejer era la actividad más agradable que hacía, más que viajar, más que ir a discotecas, más que la pesca y seguramente más que ver la televisión. La razón por la que el trabajo era tan divertido es que continuamente las estaba desafiando. Los miembros de la familia diseñaban sus propios modelos y cuando habían tejido suficiente de uno, cambiaban a otro. Cada familia decidía qué tipo de tela tejer, dónde comprar los materiales, cuánto producir y dónde venderlo. Algunas familias tuvieron clientes de países tan lejanos como Japón y Australia. Los miembros de la familia estaban siempre viajando a los centros de fabricación para estar al tanto de las nuevas tecnologías o para comprar el equipo necesario al precio más barato posible. Pero en Occidente, tan convenientes arreglos propicios al flujo fueron brutalmente desbaratados por la invención de los primeros telares mecánicos o por el sistema centralizado de fábricas que provocaron. A mediados del siglo XVIII, las familias artesanas de Inglaterra eran incapaces de competir con la fabricación en serie. Las familias se dispersaron, los trabajadores tuvieron que salir de sus cabañas y trasladarse en masa a una fea y desagradable fábrica donde se les imponían unos rígidos horarios que duraban desde el amanecer al anochecer. Los niños con 7 años de edad tuvieron que trabajar hasta el agotamiento entre desconocidos, indiferentes y explotadores. Si el trabajo del disfrute tuvo cualquier credibilidad, se destruyó efectivamente con el primer frenesí de la industrialización. Ahora hemos entrado en una nueva era postindustrial
y se dice que el trabajo puede ser nuevamente benigno. Eso fue en los 90. Ahorita estamos en una época de lo digital y de las inteligencias artificiales y arreglado. Ajá. El obrero típico ahora se sienta frente a un tablero de botones, supervisando la pantalla de un ordenador en una sala de control, mientras una banda de robots en línea de montaje realiza cualquier trabajo verdadero. De hecho, la mayoría de la gente no está ya comprometida en la producción, trabaja en el llamado sector servicios, realizando trabajos que seguramente les parecerían un descanso a los trabajadores de la fábrica y a los labradores de unas cuantas generaciones más atrás. Por encima de ellos están los gerentes y los profesionales, que tienen un gran margen para hacer lo que quieran en su trabajo. De modo que el trabajo puede ser brutal y aburrido o agradable e interesante. En solo unas décadas, como sucedió en Inglaterra, en 1740, las condiciones de trabajo pueden cambiar de ser relativamente amenas a ser una pesadilla. Las innovaciones tecnológicas como la noria, el arado, el motor de vapor, la electricidad o el chip de silicio o las inteligencias artificiales ahorita en 2023 pueden provocar una diferencia tremenda que haga que el trabajo sea agradable o no, o que haya o no trabajo siquiera. Los derechos que regulan el acceso a los terrenos comunitarios, la abolición de la esclavitud, la abolición de los aprendices o la institución de las 40 horas de trabajo por semana y los jornales mínimos también pueden tener un gran impacto. Cuanto antes nos demos cuenta de que la calidad de la experiencia en el trabajo puede transformarse, más pronto podremos mejorar esta dimensión tan importante en nuestra vida. Aunque la mayoría de la gente todavía cree que el trabajo está destinado para siempre a ser la maldición de Adán. En teoría, cualquier trabajo podría alterarse para que nos produjera más disfrute siguiendo las prescripciones del modelo de flujo. En la actualidad, como siempre, si el trabajo es agradable o no, está fuera de los intereses de quienes tienen el poder para influir en la naturaleza de un determinado trabajo. La gestión tiene que cuidar de la productividad antes que nada, y los jefes sindicales piensan sobre todo en el mantenimiento de la seguridad y las remuneraciones salariales. A corto plazo, estas prioridades podrían entrar en conflicto con las condiciones productoras de flujo. Es lamentable porque si los trabajadores disfrutaran realmente de sus trabajos, se beneficiarían no solamente a nivel personal, sino que también seguramente tarde o temprano producirían más eficientemente y alcanzarían todas las otras metas que ahora tienen prioridad. Al mismo tiempo, sería erróneo esperar que si todos los trabajadores se proyectaran como juegos, todo el mundo disfrutaría con ellos. Incluso las condiciones externas más favorables no garantizan que una persona esté en flujo, porque la experiencia óptima depende de la evaluación subjetiva de qué posibilidades para la acción existen y de las propias capacidades. Y sucede bastante a menudo que un individuo esté a gusto incluso en un trabajo potencialmente bueno. Esté a disgusto incluso en un trabajo potencialmente bueno. Tomemos como ejemplo la profesión de cirujano. Pocos trabajos implican tanta responsabilidad o confieren tanto prestigio a quienes lo realizan. Ciertamente, si los desafíos y las habilidades son los factores importantes, entonces los cirujanos deben encontrar que su trabajo es maravilloso. Y de hecho, muchos cirujanos dicen que se envician con su trabajo, que nada en sus vidas puede compararse a él desde el punto de vista de un disfrute del disfrute, que cualquier cosa que les lleve lejos del hospital, unas vacaciones en el Caribe, una noche en la ópera, es un derroche de tiempo. Pero no todos los cirujanos están tan entusiasmados con su trabajo. Algunos se aburren tanto con él que empiezan a beber, a apostar en los juegos de azar o se lanzan un estilo de vida rápido para olvidarse de su monotonía. ¿Cómo es posible que tengan puntos de vista tan ampliamente divergentes acerca de la misma profesión? Una razón es que los cirujanos que tienen empleos bien pagados, pero cuyas funciones son repetitivas, pronto comienzan a sentir el tedio. Hay cirujanos que operan únicamente el apéndice o las amígdalas. Unos pocos incluso se especializan en taladrar el lóbulo de la oreja. Tal especialización puede ser lucrativa, pero hace más difícil disfrutar del trabajo. En el otro extremo hay cirujanos competitivos que van totalmente en la dirección opuesta y que constantemente necesitan nuevos desafíos. Quieren practicar nuevos y espectaculares procedimientos quirúrgicos hasta que finalmente no pueden cumplir las expectativas que se han impuesto.
Los cirujanos pioneros se queman por la razón opuesta del especialista rutinario. Han realizado lo imposible una y otra vez, pero no han encontrado una manera para hacerlo de nuevo. Aquellos cirujanos que disfrutan de su trabajo suelen trabajar en hospitales que les permiten cierta variedad y cierta cantidad de experimentación con las últimas técnicas, y parte de su trabajo lo dedican a la investigación y a la enseñanza. Estos cirujanos mencionan el dinero, el prestigio y salvar vidas como algo importante para ellos, pero afirman que su mayor entusiasmo reside en los aspectos intrínsecos del trabajo. Lo que hace que la cirugía sea tan especial para ellos es el sentimiento que consiguen de la propia actividad. Y la manera en que describen este sentimiento es en casi cada detalle parecida a las experiencias de flujo descritas por los atletas, los artistas o el cocinero que cortaba animales para el señor Way. La explicación para esto es que las operaciones quirúrgicas poseen todas las características que debería tener una actividad de flujo. Los cirujanos mencionan, por ejemplo, lo bien que están definidas sus metas. Un especialista en medicina interna trata problemas que son menos específicos y menos localizados, y un psiquiatra trata síntomas y soluciones aún más ambiguas y efímeras. Por el contrario, la tarea del cirujano está clara como un cristal: extraer el tumor, colocar el hueso o conseguir que algún órgano bombee nuevamente. Una vez que esta tarea ha sido realizada, coserá la incisión y se dirigirá al próximo paciente con la sensación de un trabajo bien hecho. De igual modo, la cirugía provee de retroalimentación inmediata y continua. Si no hay sangre en la cavidad, la operación va bien. Entonces el tejido enfermo se extrae o el hueso se une, se hacen las puntadas o no, según el caso. A lo largo de un proceso, a lo largo del proceso, uno sabe exactamente si la cosa va bien y si no es así, ¿por qué? Por esta razón, la mayoría de los cirujanos cree que lo que ellos hacen es más agradable que cualquier otra rama de la medicina o que cualquier otro trabajo sobre la tierra. Por otro lado, no hay carencia de desafíos en la cirugía. En palabras de un cirujano, yo consigo disfrute intelectual como el jugador de ajedrez o el académico que estudia los mondadientes mesopotámicos antiguos. El arte es agradable como en la carpintería. Obtengo gratificación de enfrentarme a un problema sumamente difícil y resolverlo. Y otro dice, es muy satisfactorio y si es algo difícil también es excitante. Es muy bonito lograr que las cosas funcionen de nuevo, poner las cosas en su lugar correcto para que tengan el aspecto que deberían y todo encaje. Es muy ameno, especialmente cuando el grupo trabaja unido de forma fluida y eficiente. Entonces puede apreciarse la estética de la situación. Esta segunda cita indica que los desafíos de una operación no están limitados a lo que el cirujano debe hacer personalmente, sino que incluye coordinar un acontecimiento que involucra a un número de participantes adicionales. Muchos cirujanos comentan cuán interesante es ser parte de un equipo bien entrenado que funciona fluida y eficientemente. Por supuesto, siempre hay la posibilidad de hacer mejor las cosas, de mejorar las propias habilidades. Un cirujano ocular comentó, usas instrumentos precisos y delicados. Es un ejercicio artístico. Todo depende de la precisión y el arte con que ejecutes la operación, comentó otro cirujano. Es importante observar los detalles, ser pulcro y técnicamente eficiente. No me gusta derrochar movimientos y trato de hacer la operación tan bien como estaba planificada y pensada, en especial sobre dónde pongo la aguja, dónde pongo los puntos, el tipo de sutura, etc. Las cosas deben tener el mejor aspecto y deben parecer fáciles. La manera de practicar la cirugía ayuda a evitar las distracciones y a concentrar toda la atención en el procedimiento. El teatro de operaciones es realmente parecido a un escenario, con proyectores de luz que iluminan la acción y los actores. Antes de una operación, los cirujanos realizan unos pasos previos de preparación, de purificación y de disfrazarse con ropas especiales, como los atletas antes de una competición o los sacerdotes antes de una ceremonia. Estos rituales tienen un propósito práctico, pero también sirven para separar a los celebrantes de las preocupaciones de la vida cotidiana y enfocar sus mentes en el acto que van a ejecutar.
Algunos cirujanos dicen que la mañana antes de una operación importante se ponen en piloto automático, comiendo el mismo desayuno, vistiendo las mismas ropas, conduciendo al hospital por la misma ruta. No lo hacen porque sean supersticiosos, sino porque sienten que este comportamiento habitual facilita el que dediquen su atención al desafío que les espera. Los cirujanos tienen suerte. No solo están bien pagados, no solo disfrutan del respeto y admiración, sino que además su trabajo se ha construido siguiendo las reglas de las actividades de flujo. A pesar de todas estas ventajas, hay cirujanos que se vuelven locos a causa del aburrimiento o porque desean alcanzar una fama y poder inasequibles. Lo que esto indica que lo que esto indica es que aunque sea importante la estructura de un trabajo, no determina por sí mismo si una persona que desempeñe ese trabajo encontrará disfrute haciéndolo o no. La satisfacción de un trabajo dependerá también de si el trabajador tiene una personalidad autotélica o no la tiene. Joe, el soldador, disfrutó con tareas que pocos pensarían que ofrecían oportunidades para el flujo. Al mismo tiempo, algunos cirujanos logran odiar un trabajo que parece haber sido creado adrede para producir disfrute. Para mejorar la calidad de vida mediante el trabajo son necesarias dos estrategias complementarias. Por un lado, los trabajos deberían ser rediseñados para que se pareciesen tan aproximadamente como fuese posible a las actividades de flujo, como, como la caza, el tejer artesanalmente y la cirugía. Pero también será necesario ayudar a las personas a desarrollar personalidades autotélicas, como las de Serafina, Joe y Ting, enseñándoles a reconocer las oportunidades para la acción, a mejorar sus habilidades, a fijarse metas alcanzables. Ninguna de estas estrategias es probable que por sí misma haga el trabajo más agradable. Es en combinación cuando deberían contribuir enormemente a la experiencia óptima. La paradoja del trabajo. Es más fácil de comprender la manera en que el trabajo afecta a la calidad de vida cuando tomamos una perspectiva amplia y nos comparamos con personas de diferentes épocas y culturas, aunque al final tengamos que mirar con más detalle lo que sucede aquí y ahora. Los cocineros de la antigua China, los labradores alpinos, los cirujanos y los soldadores ayudan a iluminar el potencial inherente al trabajo, pero después de todo, ellos no son muy típicos del tipo de trabajo que la mayoría de la gente realiza hoy en día. ¿Cuál es el trabajo de los adultos estadounidenses actualmente? En nuestros estudios hemos encontrado muchas veces un extraño conflicto interior entre la manera de relacionarse las personas y su forma de ganarse la vida. Por un lado, nuestros sujetos suelen decir que han tenido alguna de sus experiencias más positivas mientras estaban trabajando. De esta respuesta podríamos deducir que desearían estar trabajando, que su motivación sobre el trabajo debería ser alta. Sin embargo, incluso cuando se siente bien en el trabajo, la gente suele decir que preferiría no estar trabajando, que su motivación en el trabajo es baja. Lo inverso también es cierto. Cuando se supone que está disfrutando de su bien ganado ocio, la gente suele tener el ánimo sorprendentemente bajo y a pesar de ello siguen deseando más ocio. Por ejemplo, en un estudio usamos el método de muestreo de la experiencia para contestar a la pregunta. ¿La gente da más ejemplos de flujo en el trabajo o en el ocio? Los sujetos de cientos de hombres, los sujetos, unos cientos de hombres y mujeres que trabajaban en una amplia variedad de ocupaciones, llevaron el buscapersonas durante una semana. Y cuando sonaba 8 veces aleatorias al día durante una semana, llenaban 2 páginas de un folleto para describir qué estaban haciendo y cómo se sentían en el momento en que sonó la señal. Entre entre otras cosas, se les pidió que indicasen sobre una escala de 10 puntos cuántos desafíos vieron en aquel momento y cuántas habilidades sintieron que usaban. Una persona contó que estaba en flujo cada vez que superaba el nivel de desafíos y el nivel de habilidades promedio de una semana. Una persona contó que estaba en flujo cada vez que superaba el nivel de desafíos y el nivel de habilidades promedio de una semana. En este estudio se recogieron unas 4.800 respuestas, un promedio de 44 por persona y semana. En términos del criterio que nosotros habíamos adoptado, el 33% de estas respuestas eran en flujo, o lo que él mismo, o lo que es lo mismo, superaban el promedio personal de desafíos y habilidades semanales.
Por supuesto, este método de definir el flujo es más bien liberal. Si únicamente se desea incluir experiencias de flujo sumamente complejas, es decir, aquellas con los niveles más altos de desafíos y habilidades, quizá menos del 1% de las respuestas se definiría como flujo. La convención metodológica adoptada aquí para definir flujo funciona algo así como un microscopio. Según el nivel de ampliación que se utilice, serán visibles detalles diferentes. Como esperábamos, cuanto más tiempo una persona estaba en flujo durante la semana, era mejor la calidad total de su experiencia. Las personas que estaban frecuentemente en flujo era muy probable que se sintiesen fuertes, activas, creativas, concentradas y motivadas. Sin embargo, fue algo inesperado lo a menudo que las personas decían estar en situaciones de flujo en el trabajo y que raramente lo estaban durante el ocio. Cuando respondían a la señal mientras realmente trabajaban en sus trabajos, lo que sucedió únicamente 3 de cada 4 veces, porque resulta que a menudo estos trabajadores estaban soñando despiertos, hablando o resolviendo alguna cuestión personal, la proporción de respuestas de flujo era alta, un 54%. En otras palabras, sobre la mitad del tiempo que estaban trabajando, se enfrentaban a desafíos por encima del promedio y usaban habilidades por encima del promedio. En contraste, cuando estaban ocupados en actividades de ocio, tales como leer, ver televisión o estar con amigos o ir al restaurante, solo el 18% de las respuestas eran de flujo. Las respuestas de ocio estaban típicamente en la gama que nosotros hemos venido a llamar apatía, caracterizada por niveles que están bajo el promedio tanto de desafíos como de habilidades. En esta condición, la gente tiende a decir que se siente pasiva, débil, aburrida e insatisfecha. Cuando trabajan, cuando trabajaban, el 16% de las respuestas estaban en la región de apatía. Durante el ocio, más de la mitad, el 52%. Como podría esperarse, los gerentes y los supervisores estaban significativamente más frecuentemente en flujo en el trabajo, 64%, que los trabajadores administrativos, 51%, y que los trabajadores de taller, 47%. Los trabajadores de taller dijeron que sentían más flujo durante el ocio, 20%, que los trabajadores administrativos, un 16%, y que los gerentes, 15%. Pero incluso los trabajadores de las cadenas de ensamblaje dijeron que estaban en flujo el doble de veces en el trabajo durante el ocio, 47% frente a un 20%. Inversamente, la apatía en el trabajo se registró más frecuentemente en los trabajadores de taller que entre los gerentes, 23% frente a un 11%, y durante el ocio más frecuentemente en los gerentes que en los trabajadores de taller, 61 frente a 46%. Cuando las personas estaban en flujo, describían el trabajo o el tiempo libre como una experiencia mucho más positiva que las veces que no estaban en flujo. Cuando los desafíos y las habilidades eran altas, ellas se sentían más felices, más alegres, más fuertes, más activas, se concentraban más, se sentían más creativas y satisfechas. Todas estas diferencias en la calidad de la experiencia eran muy importantes estadísticamente y eran más o menos las mismas para cada tipo de trabajador. Había únicamente una excepción en esta tendencia general. Una de las preguntas en el folleto de respuestas pedía a los sujetos que indicasen, nuevamente sobre una escala de 10 puntos, que iba desde no a sí, si su respuesta a la siguiente pregunta. ¿Desearía usted estar haciendo otra cosa? Si la persona responde no a esta pregunta, generalmente un indicio, es generalmente un indicio fiable de cuán motivada estaba en el momento de la señal. Los resultados mostraron que las personas deseaban estar haciendo otra cosa más veces en el trabajo que cuando estaban realizando actividades de ocio, sin importarles si estaban o no en flujo. En otras palabras, la motivación era baja en el trabajo, aunque éste ofreciese flujo, y era alta en el ocio, aun cuando la calidad de la experiencia fuese baja. Así que nos encontramos ante una situación paradójica. En el trabajo la gente se siente hábil y presta a enfrentarse a los desafíos y por tanto es más feliz, fuerte, creativa y satisfecha. La gente en su rato libre siente que generalmente no hay muchas cosas que hacer y que sus habilidades no son usadas. Por lo tanto, tiende a sentirse más débil, triste, aburrida e insatisfecha, a pesar de que le gustaría trabajar menos y dedicar más tiempo al ocio. ¿Qué significa este modelo contradictorio? Hay varias explicaciones posibles, pero una conclusión parece inevitable. Cuando se trata de trabajo, la gente no escucha la evidencia de sus sentidos.
Desatiende la calidad de experiencia inmediata y basa su motivación en el estereotipo cultural, fuertemente arraigado de lo que se supone que es el trabajo. Piensa en él como una imposición, una limitación, una transgresión de su libertad y por lo tanto algo que debe ser evitado tanto como sea posible. Podría afirmar que, aunque el flujo en el trabajo sea agradable, la gente no puede permanecer en niveles altos de desafío todo el tiempo. Necesita recuperarse en casa, volver a echarse en el sofá durante unas horas cada día, aunque no lo disfrute. Pero los ejemplos comparativos parecen contradecir este argumento. Por ejemplo, los granjeros de Pontrentas trabajan mucho más duro y durante muchas más horas que el estadounidense medio, y el desafío que encaran en su rutina diaria requiere, por lo menos, de niveles igual de altos de concentración e involucración. Sin embargo, ellos no desean estar haciendo otra cosa mientras trabajan, y después, en vez de descansar, llenan sus ratos libres con exigentes actividades de ocio. Como estos hallazgos sugieren, la apatía de mucha gente a nuestro alrededor no es debida a estar física o mentalmente agotada. El problema parece radicar en la relación del trabajo moderno con su trabajo, con la manera de percibir sus metas en relación con él. Cuando sentimos que empleamos la atención en una tarea contra nuestra voluntad, es como si nuestra energía psíquica estuviese siendo derrochada. En vez de ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas, las estamos alcanzando para otra persona. El tiempo utilizado en esta tarea se percibe como un tiempo a restar del total disponible en nuestras vidas. Muchas personas consideran que sus trabajos son algo que tienen que hacer, una carga impuesta desde afuera, un esfuerzo que les roba vida y la existencia. Aunque en el momento mismo de la experiencia de trabajo puedan considerarla positiva, tienden a descartarlo porque no contribuye a sus propias metas de largo alcance. Debemos acentuar, sin embargo, que el descontento es un término relativo. Según las encuestas nacionales a gran escala llevadas a cabo entre el 72 y el 78, únicamente el 3% de los trabajadores estadounidenses dijeron que estaban muy insatisfechos con sus trabajos, mientras que el 52% dijeron que estaban muy satisfechos, lo que es uno de los resultados más altos de las naciones industrializadas. Pero se puede amar el trabajo y todavía sentirse insatisfecho con algunos aspectos del mismo. Entonces se puede intentar que mejore lo que no es perfecto. En nuestros estudios encontramos que los trabajadores estadounidenses tienden a mencionar tres razones principales para su descontento con el trabajo, todos ellos relacionados con la calidad de la experiencia típica que puede conseguirse en el trabajo. Aunque, como acabamos de ver, su experiencia en el trabajo tiende a ser mejor que en su hogar. Contrariamente a la opinión popular, el salario y los otros intereses materiales no están generalmente entre sus intereses más urgentes. La primera queja, y quizás la más importante, es la falta de variedad y desafíos. Pero esto puede ser un problema para todos, pero especialmente para quienes trabajan en los puestos de nivel más inferior, en los que la rutina juega un papel importante. La segunda razón tiene que ver con los conflictos con los compañeros de trabajo, especialmente con los jefes. La tercera razón es quemarse. Demasiada presión, demasiada tensión, demasiado poco tiempo para pensar en uno mismo, demasiado poco tiempo para estar con la familia. Este es un factor que inquieta particularmente a las categorías más altas, los ejecutivos y los gerentes. Tales quejas son realmente suficientes en lo que se refiere a condiciones objetivas, aunque pueden superarse con un cambio subjetivo en la conciencia. La variedad y el desafío, por ejemplo, son en cierto sentido inherentes a las características del trabajo, pero también dependen de cómo percibe uno las oportunidades. Tim, Serafina y Joe vieron desafíos en las tareas que la mayoría de la gente encontraría aburridas y sin sentido. Si un trabajo tiene variedad o no, finalmente depende más del enfoque de la persona que de las condiciones reales del trabajo. Lo mismo es cierto para las otras causas de descontento. Entenderse con los compañeros de trabajo y con los supervisores podría ser algo difícil, pero generalmente puede lograrse si uno lo intenta. El conflicto en el trabajo es debido frecuentemente al sentimiento defensivo de alguien que teme perder prestigio. Para demostrar su valía, establece unos parámetros determinados de cómo deberían tratarle los demás. Y entonces espera rígidamente que los otros cumplan esas expectativas. Esto, sin embargo, raramente sucede tal como se planifica, porque los otros también tienen su propia agenda de rígidas medidas y metas que alcanzar. Quizás la mejor manera de evitar este callejón sin salida sea establecer el desafío de alcanzar las propias metas al mismo tiempo que se ayuda a que el jefe y los colegas alcancen las suyas. Es menos directo y consume más tiempo que luchar
eh, para satisfacer los propios intereses sin tener en cuenta lo que le pase a los demás, pero a largo plazo raramente falla. Finalmente, las tensiones y las presiones son claramente los aspectos más subjetivos de un trabajo y por lo tanto deben ser más dóciles al control de la conciencia. La tensión existe únicamente si nosotros la experimentamos. Son necesarias las condiciones objetivas más extremas para ocasionarlas directamente. La misma cantidad de presión que debilitará a una persona será el desafío bienvenido para otra. Hay centenares de maneras de disminuir la tensión. Algunas se basan en una mejor organización, en una delegación de responsabilidad, en una mejor comunicación con los compañeros de trabajo y con los supervisores. Otras tienen como base los factores externos del trabajo, tales como la mejora en la vida doméstica, disfrutar del ocio o practicar una disciplina interna como la meditación trascendental. Estas soluciones parciales pueden ayudar, pero la única respuesta verdadera para manejar la tensión del trabajo es considerarlo como parte de una estrategia general de mejora de la calidad total de la experiencia. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Hacerlo implica movilizar energía psíquica y mantenerla enfocada en metas forjadas personalmente, a pesar de las distracciones inevitables. Más adelante en el capítulo 9 comentaremos varias formas de manejar la atención externa. Ahora puede sernos útil considerar cómo el uso del tiempo de ocio contribuye o fracasa en contribuir a la calidad de vida global. El derroche del tiempo libre. Aunque como hemos visto, la gente generalmente anhela dejar sus lugares de trabajo y llegar a casa para disponer de su duramente ganado tiempo libre y hacer un buen uso de él, demasiado a menudo no tienen idea de qué hacer entonces. Irónicamente, es más fácil disfrutar realmente del trabajo que del tiempo libre, porque al igual que las actividades de flujo, el trabajo tiene metas, retroalimentación, reglas y desafíos, todo lo cual consigue que uno se implique en el trabajo, se concentre y se pierda en él. El tiempo libre, por otra parte, no está estructurado, requiere de un esfuerzo mayor para convertirse en algo que pueda disfrutarse. Las aficiones que exigen habilidad, los hábitos que imponen metas y límites, los intereses personales y especialmente la disciplina interior ayudan a que el ocio sea lo que se supone que es, una oportunidad para la recreación. Pero en conjunto, la gente pierde la oportunidad de disfrutar del ocio más plenamente que del trabajo. Hace 60 años, el gran sociólogo estadounidense Robert Pack escribió: es en el mal uso de nuestro ocio donde sospecho que radica el mayor despilfarro de la vida de los estadounidenses. La tremenda industria del ocio que ha aparecido en las últimas generaciones está diseñada para ayudarnos a llenar nuestros espacios libres con experiencias agradables. No obstante, en vez de usar nuestros recursos físicos y mentales para experimentar flujo, la mayoría de nosotros pasamos muchas horas de cada semana viendo cómo famosos atletas compiten en estadios enormes. En vez de elaborar música, escuchamos los discos de platino de músicos millonarios. En vez de crear arte, vamos a admirar las pinturas que obtuvieron los precios más altos en las últimas subastas de arte. No corremos riesgos actuando según nuestras creencias, pero pasamos muchas horas cada día viendo a unos actores que fingen tener aventuras y que se comprometen de mentira en acciones significativas. Nos convertimos en consumidores. Esa reflexión es mía. Esta participación indirecta es capaz de enmascarar, por lo menos temporalmente, el vacío subyacente de la pérdida de tiempo, pero es un sustituto muy débil de la atención empleada en desafíos verdaderos. La experiencia de flujo que resulta del uso de nuestras habilidades conduce al crecimiento. La diversión pasiva no conduce a ninguna parte. Colectivamente derrochamos cada año el equivalente de millones de años de conciencia humana. La energía que podría usarse para enfocarla en metas complejas, para ofrecernos un crecimiento personal placentero, se malgasta en modos de estimulación que solo copian la realidad, o sea, haciendo scroll en las redes sociales. Esa es otra reflexión mía. El ocio masivo, la cultura masiva e incluso la cultura elevada, cuando solo participamos en ella pasivamente y por razones extrínsecas, tales como el deseo de ostentar nuestro estatus, son parásitos de la mente. Absorben energía psíquica sin ofrecernos nada a cambio. Nos dejan más agotados, más desanimados de lo que estábamos antes. A menos que la persona tome las riendas de ellos, tanto el trabajo como el tiempo libre probablemente le decepcionen.
La mayoría de los trabajos y muchas actividades de ocio, especialmente las que potencian el consumo pasivo de los medios de comunicación de masas, no han sido diseñados para hacernos más felices y fuertes. Su propósito es hacer dinero para alguna otra persona. Si lo permitimos, pueden absorber nuestra vida hasta la médula y dejarnos como débiles peleles. Pero, como todo lo demás, el trabajo y el ocio pueden ser apropiados a nuestras necesidades. La gente que aprende a disfrutar de su trabajo, que no derrocha sus ratos libres, acaba por sentir que su vida, en cuanto a totalidad, ha llegado a valer mucho más la pena. El futuro, escribió C.K. Brightbill, pertenecerá solamente al hombre instruido. Pertenecerá no solamente al hombre instruido, sino al hombre que haya sido educado para usar su ocio sabiamente.